Bien, es momento de nuestra mesa de análisis aquí en TLTC Noche. Nos acompaña Pauline Cantor, integrante del directorio del Centro de Estudios Horizontal. Bienvenida de vuelta, Pauline, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas noches. Y José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública. Gracias por estar acá, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Comienzo contigo, Pauline, y tu mirada de este viaje de José Antonio Kast a Argentina, este encuentro con Javier Milei y todo lo que pasó con la situación de Daza, también ahí como posible ministro. A ver, yo creo que todos estos primeros pasos que da el futuro presidente son simbólicos, son importantes. Yo creo que van mostrando, ¿cierto?, hacia dónde quiere ir, cuáles son los puntos que quiere marcar. Yo creo que la relación con Argentina fue una relación que fue totalmente, ¿cierto?, dejada de lado por el actual presidente. Y por lo tanto yo creo que el ir tan luego es mostrar acá tenemos que trabajar juntos, démonos el apoyo que cada uno necesitamos. Y yo creo que también el hecho que la delegación fue una delegación, digamos, muy empresarial, yo creo que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo, el crecimiento económico, es decir, está dando señales hacia dónde quiere llevar el país. José Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la señal que se entrega? O sea, lo primero es que hay una dificultad para los presidentes electos que es intentar controlar la agenda. Y poner temas sobre la mesa es una idea que es avesada porque es una apuesta, pero en este caso se dan señales desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista que el presidente Javier Milei es uno de los presidentes mejor evaluados en Chile, y eso es importante como sobre todo para las relaciones hacia futuro. Y lo segundo, que se establece una agenda económica que es primordial para la región, y sabemos también que este gobierno ya empezó con acuerdos con Vaca Muerta como proveedores de petróleo, y eso es petróleo y gas. Eso es absolutamente importante hacia el futuro, sobre todo por los beneficios que hay de estar al otro lado de la cordillera. Sí, los invito a revisar lo que dijo esta noche quien se muestra como posible ministro, ¿no?, del gabinete de José Antonio Kast, actual subsecretario, podríamos decir viceministro allá en Argentina. Me refiero a José Luis Daza. Esto dijo esta noche. Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile. Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decir una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, sí, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Ahí decía, lo más importante que he hecho en mi vida en materia, un hombre que tiene una gran experiencia en bancos internacionales. ¿Cómo se podría configurar este gabinete si es que finalmente llega Daza a Pauline? ¿Qué hay que mirar? A ver, yo creo que un tremendo profesional. Yo creo que sin duda sería un aporte importante para el país. Y yo creo que hoy día y en esta semana, ¿cierto?, se van tirando muchos nombres sobre la mesa y hay mucha especulación sobre quiénes pueden ser, quiénes no. Yo creo que acá también están justamente, yo creo que el presidente y su círculo más cercano, futuro presidente, están armando ese puzzle. Yo creo que hay de todo, hay nombres que se tiran y que después no llegan a puerto. Siempre se dice que lo que más se habla son los que después los que menos llegan, pero lo que no tengo duda es que yo creo que va a armar un muy buen equipo. Yo creo que en ese sentido y sobre todo con su llamado, digamos, post elecciones, el llamado a la unidad, yo creo que fue muy importante. Yo creo que hemos visto un cambio importante en el tono. Hasta antes, ¿cierto?, de la elección y sobre todo hasta la primera vuelta era un tema, ¿cierto?, cada uno en su trinchera, y lo importante después es cómo tú das vuelta a esa página y puedes mirar de otra forma. Y yo creo que si de verdad queremos enfrentar los grandes problemas que hoy día tiene Chile, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el crecimiento, con el desempleo, yo creo que es súper importante que trabajemos todos juntos. Sí, y con fechas que ya se comienzan a vislumbrar, ¿no? De alguna manera trascendido desde el comando, del antiguo comando de ahora de la oficina del presidente electo, como se le denomina la moneda chica, que antes de la mitad de enero, ¿no?, antes de mediados de enero deberíamos tener claridad por lo menos de los nombres más relevantes, José Francisco. Sí, bueno, es que hoy día todo lo que, como tenemos un tiempo tan largo entre que gana el presidente y asume, es muy importante las señales que se den. Y en ese sentido, cuando esta campaña fue abocada en ciertas urgencias como la seguridad, como la inmigración, como la economía, me imagino que esas van a ser las prioridades también de las autoridades que sean anunciadas durante los próximos días.
Ahora también diría que a propósito de ese streaming de José Luis Daza, Toto Caputo dijo que era intransferibilidad, Sí. así que ahí va a estar, va a haber Como jugadores de fútbol. va a ser el primer conflicto entre el presidente y el presidente Kast. Pero una cosa relevante es que José Luis Daza no es nuevo para José Antonio Kast. O sea, en la campaña anterior fue el jefe del equipo económico. Y también la gracia del equipo económico, en este caso, y yo diría que desde la centro derecha hasta la derecha, te permite, como hay en general unidad de ideas, te permite abrir a otro tipo de personas que no comparten opinión contigo en otro tipo de materia. Y por tanto, ampliar el equipo económico puede ser una ventaja sin ceder en ortodoxia económica. Sí, ahora es importante eso porque lo que trascendió de la reunión que tuvo Kast con los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta es que la idea de una coalición no está tan madura, él habla más de colaboración. ¿Cómo se ve eso, Polín? Yo creo que en ese sentido tiene razón. Yo creo que estos procesos tienen que madurar. Yo creo que acá lo primero es que se hace una invitación a trabajar juntos. Y yo creo que son primeros pasos. Es como que se están todos tomando el olor, si uno puede decir. Es decir, ¿dónde están esos puntos donde coincidimos? Obviamente que con algunos, como puede ser, por ejemplo, la UDI, al final son todos parte, de alguna manera, formados en la misma tribu. Entonces es más mismo fácil. árbol. Exactamente. Entonces, pero yo creo que acá hay un periodo primero, y yo creo que esa es la sabiduría que han tenido, de decir, a ver, veamos cómo nos sentimos, cuáles son esos puntos que compartimos, cómo damos las prioridades, después cómo establecemos una agenda conjunta legislativa y después veamos si avanzamos a futuro en una coalición. Pero yo creo que si lo hubiese hecho a la inversa, partes al tiro con problemas y tampoco uno puede desconocer que, digamos, son los republicanos los que ganaron. Claro. Y por lo tanto hoy día ellos son los que tienen la manija y el resto tiene que sumarse y apoyar. Es el partido eje del gobierno, pero tú ves en esa coalición, en esa colaboración, ahí vamos a ver el nombre, a los partidos. Alianza de gobierno vamos a escuchar, yo creo. Alianza de gobierno. Que es lo que usó el actual oficialismo. Claro, que es lo más correcto. En ese arco, desde republicanos hasta demócratas amarillos, ¿vemos a todos ellos? La verdad es que eso es la encrucijada hoy día, porque fue la gran dificultad, por ejemplo, para hacer una lista parlamentaria única, que en el fondo todos hablaban de que ojalá fueran en la misma lista, pero se descolgaban algunos partidos si es que eso se producía, tanto por parte de Nacional Libertario o incluso Evópoli, Amarillo y Demócrata. Eso hace que una alianza de gobierno tenga que enfrentar el mismo problema. Ahora, después de la contundencia del resultado del domingo pasado, después de cómo se ha estructurado la idea del presidente electo en torno a la unidad y en torno a esta idea del gobierno de emergencia que descomprime mucho las tensiones que hay entre los distintos movimientos políticos o partidos políticos, se ve que hay posibilidades de primero una alianza de gobierno, es decir, como establecer llamada una alianza de gobierno y parlamentaria, que es muy relevante sobre todo de cara a los desafíos que se vienen. Son baby steps, como se dice, para formar una alianza que sea más permanente y que pretenda un plan de gobernabilidad del país para los próximos, no solo 4 años, sino que 8 o 12 años. Vamos a ver cómo se configura esa unión, si es finalmente una alianza, como dices tú, o recibe otro nombre. José Francisco Polín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Que estés muy bien.